Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides a nuestro último video de Pierre Bourdieu y vamos a trabajar sobre las cuestiones vinculadas con el consumo, la construcción social del gusto y el amor al arte. Entonces, el primer texto que vamos a analizar es este de Pierre Bourdieu con Alain Darbel y Dominique Schnapper, que se llama El amor al arte, los museos europeos y su público, que es, como pueden ver, de los años 60. ¿Qué hace allí Bourdieu? Encaran una encuesta a públicos de museo para tratar de comprender si hay alguna relación entre la mirada estética o las posibilidades de apropiación y de disfrute de las obras de arte y el nivel de instrucción y la práctica cultural adquirida como parte de la socialización familiar. Por eso Bourdieu dice que el acceso a las obras culturales es un privilegio de la clase culta, pero este privilegio se presenta bajo la apariencia de una total legitimidad. Por lo tanto, la obra de arte, considerada como bien simbólico, solo existiría para aquel que posee los medios que le permitan descifrarla, apropiársela, disfrutar de ella. Y en este sentido, eh, percibir una obra de arte de manera estética implica identificar sus rasgos distintivos poniéndola en relación con otras obras que constituyen la clase de la que forma parte y solo con esas obras. En ese sentido, aquellos que no pueden reconocer estilos y ubicar a la obra en el orden que tiene respecto del, por ejemplo, una obra, una pintura, respecto del el resto de las obras pictóricas de dicho autor y a la corriente a la que pertenece, estos sujetos menos instruidos están condenados a aprender la obra, dice Bourdieu, en su pura materialidad fenoménica. Por ejemplo, digamos, reconocer la Mona Lisa, pero no poder ponerla en el marco de las obras de Leonardo y respecto de las otras obras contemporáneas de los pintores flamencos, de los florentinos, etcétera, y no poder reconocer cuáles son las características que distinguen a la obra de Leonardo dentro de sus contemporáneos. Y dice también que cuanto más abandona la escuela la tarea de transmitir esta forma de la cultura, este arbitrario cultural, más tiende la acción escolar a consagrar y legitimar justamente las desigualdades previas, porque esto quedaría en manos de la socialización familiar. También dice que el disfrute estético o las gratificaciones que devienen de saber estas cosas y así obtener el beneficio simbólico que da la distinción, solo son accesibles a quienes están dispuestos a apropiárselas porque les conceden valor. Y solo pueden tener valor para aquellos que disponen de los medios para apropiarse de esta particularidad que está analizando en el caso de las obras de arte. Entonces, la conclusión que nos proponen estos autores es que el placer estético en su forma culta presupone el aprendizaje. Y en este caso particular, el aprendizaje por medio del hábito y el ejercicio, de manera que tal placer que se cree vivir como natural es en realidad un placer cultivado. Y nuevamente Bourdieu aquí nos muestra que nada es natural. Vuelve a deconstruir esta idea que tenemos de naturalización, incluso de algo como el goce estético, la contemplación en un museo. Esto, nos va a decir Bourdieu, también es aprendido. Y termina, para que la cultura pueda cumplir su función de legitimación de los privilegios heredados, es necesario y suficiente con que el vínculo, a la vez manifiesto y encubierto entre cultura y educación, justamente sea olvidado o negado. Es decir, que, nuevamente, nos dice, tiene que parecer natural.
las dos obras más importantes de Bourdieu en torno a la cuestión del sentido social del gusto y de la distinción son estos dos textos, y justamente va a ser Bacquam quien va a decir que la obra más importante es, de Pierre Bourdieu es La distinción, haciendo un equivalente con lo que significó la obra El suicidio para Durkheim. Por eso dice, la distinción es para Bourdieu lo que el suicidio para Durkheim, y está este juego de el suicidio de Bourdieu. Y dice, atrapada en las zonas intermedias del espacio cultural, la clase media o pequeña burguesía, como se diría en este momento histórico, exhibe un gusto caracterizado por la buena voluntad cultural. Quienes ocupan esta posición conocen la legitimidad simbólica de los bienes que se supone que hay que conocer para pertenecer, para ser burgués, pero no saben cuál es el modo apropiado de consumirlos con la facilidad y despreocupación que provienen del hábito familiar. Por eso aparecería como forzado y no como natural, que es el modo en el cual las clases altas ocultas para Bourdieu exhiben su saber y disfrutan de este tipo de obras. Entonces, el sentido estético que exhiben diferentes grupos y los estilos de vida asociados a los mismos se definen en oposición uno al otro. Y esta frase me parece maravillosa. El gusto es antes que nada el disgusto por el gusto de los otros. El gusto es, antes que nada, el disgusto por el gusto de los otros. Y para comprender esto hay que establecer correspondencias estructurales entre dos constelaciones de relaciones: el espacio de los estilos de vida y el espacio de la posición social ocupados por los diferentes grupos, organizado en dos principios de diferenciación que se cruzan, que son el capital económico y el capital cultural, y cuya distribución define estas oposiciones que subyacen las principales líneas de división y conflicto en las sociedades avanzadas. Y en este sentido, entonces, para este autor va a haber una relación directa entre las posibilidades que ofrece el capital económico y el capital cultural en torno a los estilos de vida y el sentido estético que pueden exhibir los grupos sociales. La contienda entre grupos en el espacio de los estilos de vida es una dimensión escondida pero fundamental de la lucha de clases. Y acá, este es un texto complementario al que ya vimos en la materia, que es justamente el Bourdieu, que hace esta distinción entre espacio físico y espacio social y la relación que hay entre la ocupación geográfica y la ocupación social en el mundo social. En la distinción nos va a plantear Bourdieu que el arte y todo objeto de lujo implica siempre y directamente entonces una desigual apropiación de capital cultural y económico, y que el consumo es siempre una relación de distinción por la desigual distribución de los medios de apropiación y apreciación. Y en ese sentido ahí está haciendo una relación directa entre capital económico y capital cultural. Pero esta relación no es directa. ¿Por qué? Porque no todos, por más que tengan el capital económico, pueden apropiarse simbólicamente de un bien, aun cuando sea gratuito. Por eso es que el consumo del arte o del lujo involucra exclusión y distinción. Y se plantea la cuestión aquí de la dominación social y de la explotación. Entonces, nos va a decir el autor, las clases dominadas solo entran como referencia a esta lucha entre poseedores distinguidos y pretendientes pretenciosos, y ahí en los pretendientes pretenciosos se está hablando básicamente de la clase media, lucha sobre el ser y el parecer, y aquí también podría estar incluyendo a los nuevos ricos, por ejemplo, pero sobre todo luchas entre fracciones cultural y económica de la clase dominante por definir el principio legítimo de dominación. Entonces,
Aquí está estableciendo una distinción entre las clases dominantes, que para Bourdieu serían las que determinan la legitimidad de los bienes legítimos de ser consumidos y el modo legítimo en el cual se debe consumir y que para estas clases aparece como naturalizado, y las clases dominadas, que en este caso él estaría hablando de la clase media, que es la que tiene buena voluntad cultural, es decir, que tiene una idea respecto de qué es lo que hay que consumir, pero no logra hacerlo de la manera natural y legítima como lo hacen las clases dominantes, y las clases populares, que para él tienen un consumo de necesidad, porque tienen menos capital económico y menos capital cultural. Esta es la perspectiva burdiana que fue tan criticada después respecto de esta idea de que los sectores populares no tendrían un estilo propio, no tendrían una cultura legítima. Entonces tenemos aquí estos dos contrapuntos, la buena voluntad cultural de las clases medias y el consumo por necesidad de las clases populares. Por eso dice reconocimiento sin conocimiento, porque las clases medias pueden reconocer, pero no pueden conocer de manera legítima, por ejemplo, el arte legítimo, los consumos legítimos. Y de este modo, quienes pertenecen a estos sectores se inclinarían por una cultura media, por formas fáciles, accesibles, que encantan, dice Bourdieu, por sus referencias a la cultura legítima, y se oponen a la vulgaridad, que en este caso estaría relacionado con este consumo por necesidad de los sectores más populares. Esto fue muy criticado, fundamentalmente por aquel con quien él mismo hiciera trabajos en los años 70, y que ya hemos hablado de este trabajo que hizo con Bourdieu, Jean-Claude Passeron, que aquí critica junto a Claude Grignon, que es el otro señor que está abajo, su fotito, critican a Bourdieu en esta idea de que las clases populares no tendrían una producción cultural de cultura popular. En este libro maravilloso que se llama Lo culto y lo popular, miserabilismo y populismo en sociología y en literatura. ¿Qué plantean ahí? Que tenemos dos formas de encarar la cuestión de la producción de la cultura que hacen los sectores populares. Por un lado, reconocer que tienen un estilo propio, que hay una producción cultural allí, que esa producción en su propio marco de reglas es legítima, y dicen que el riesgo es caer en el populismo, que acá no tiene que ver con el modo en que nosotros hemos escuchado tantas veces esta palabra en los medios, sino como exacerbación del relativismo cultural de las culturas populares. Es decir, que se podría caer en abstraer el análisis de estas producciones culturales de la totalidad de las producciones culturales en una sociedad. En ese sentido es que hablan de populismo, y hoy en día es imposible decir que las culturas están encerradas en sí mismas y no tienen relación con otras culturas. Eso sería exacerbar el relativismo cultural. Por otro lado, entonces, lo que se podría hacer, dicen estos autores, es reubicar estas preferencias, prácticas, haberes populares, como dicen ellos, estas producciones de cultura popular, reconociendo que se da en el marco de relaciones de poder interculturales con otras culturas. Que ahí se puede caer en el miserabilismo, que es un poco de lo que acusan a Bourdieu, exacerbar esta legitimidad, este legitimismo cultural de las culturas legítimas, en el sentido de que serían las culturas de las clases dominantes las que se tomarían como punto de referencia para producir jerarquías en torno al resto de las producciones culturales, tanto de la clase media y su buena voluntad cultural como de los sectores populares. Y llama a esto dominocentrismo. Y nos dejan estos autores entonces dos preguntas que van a ser muy interesantes, que ustedes también se las planteen, sobre todo aquellos que elijan hacer su presentación final para la materia en torno al mundo de los objetos.
Si es la cultura popular una creación sui generis, autocontenida, o, retomando lo que ya vimos de García Canclini, es un producto de un proceso de hibridación cultural. Y en ese sentido, podríamos mostrar cómo es producto de mezclas sucesivas, de variaciones y de los momentos que involucra esta biografía de las cosas, que es la metodología que les proponemos desde Kopytov. Y por otro lado, estos autores se preguntan si es la cultura popular solamente una cultura subalterna, si es solamente una cultura de copia, de aspiración, y que está siempre eh, con referencia a las culturas legítimas. Bueno, esperando que les haya gustado y que haya quedado claro, les agradecemos muchísimo habernos escuchado en este video y nos estamos viendo en una próxima entrega. Muchas gracias.